Ramiro García Falconi, que el fin de semana se fue de Pepito en el Twitter con Jofre Campaña, se aclararon, pero bueno, eso lo vamos a dejar para después. Con artículos y todo, artículos, claro, legal, constitución en mano. Fue el fundamental. domingo. ¿Sabes qué, Ramiro? Nos entretuviste, pero Ramiro es tu tocayo. Tocayo. Nos entretuviste porque la verdad fue interesante. Así como ayer Andrea, nadie se aburre aquí, que Barcelona, que Belén, que nada. A los que nos gusta el tema nos encanta. Y hay gente, en cambio, que no entiende mucho, pero le encanta por lo menos le llega el chiste. Sí, entonces, sí. Ramiro, gusto de saludarte. Bienvenido a I99, gusto de saber de ti. Y vamos a comenzar esta entrevista. Quisiera saber tu concepto, querido amigo, para hacer una pequeña evaluación, para ir con diferentes temas, porque tú eres un amigo querido que domina distintos tópicos, de la evaluación del estado de excepción que termina el 8 de abril. ¿Cómo lo has visto tú, Ramiro García? Gusto de saludarte, bienvenido al diálogo por I99. Buenos días, muchas gracias por la invitación, un saludo para todos los oyentes, un saludo para todo el panel de amigos y amigas. Gracias. Me uno a los saludos, a la felicitación por el cumpleaños. Gracias, Ramiro querido. Sobre el tema del estado de excepción, está claro que no se puede ampliar ni se puede renovar. Y no se puede ampliar ni renovar tanto por decisión de Corte Constitucional como por mandato legal. Es decir, la propia Asamblea en su momento limitó la capacidad del Ejecutivo, sea quien sea, de dictar estados de excepción, lo cual está bien, porque no podemos vivir en estado de excepción permanente, aun cuando vía decreto 111 se haya declarado conflicto armado interno, es decir, guerra interna, que evidentemente no existe. No hay las condiciones como para decir que estamos en guerra por muchos muertos que haya habido el fin de semana. Lo que tenemos es un estado de violencia focalizado y lo que tenemos son grupos de delincuencia organizada que actúan de forma muy violenta. Pero de ahí hablar de guerra no tiene sentido. Pero independientemente de las definiciones, porque acá queremos cambiar las realidades a través de definiciones, independientemente de lo que se haya dicho en el decreto, yo creo que los resultados de estos estados de excepción son bastante pobres, por decirlo menos. Es decir, tuvimos en un inicio un descenso pronunciado del número de muertes violentas que hoy por hoy ha repuntado y estamos llegando casi a los números de antes del estado de excepción. Mientras que otros delitos como el secuestro y la extorsión se han incrementado, aún con estado de excepción. Entonces, quiere decir que la receta efectista empleada por el gobierno pues no ha dado los resultados que la ciudadanía esperaba. Más allá de producir un júbilo inicial, un entusiasmo, porque claro, la gente cuando oyó conflicto armado interno dijo, es guerra, listo, entonces lo que vamos a tener es, claro, en el imaginario social se imaginaban que íbamos a tener un montón de delincuentes muertos, porque la gente, claro, la gente lo que pide en este caso es no encarcelamientos, quiere que vayan con violencia hacia los grupos de criminalidad organizada. Y la respuesta estatal fue más o menos la de todos los estados de excepción. Es decir, mega operativos, mega detenciones, hemos tenido como 9,000 o 10,000 detenciones o algo más, me parece, de los cuales procesados por terrorismo. Además, se calificó de grupos terroristas a grupos de criminalidad organizada, en ciertos casos inclusive pandillas. Unos colegas profesores españoles se morían de la risa viendo el decreto 211 y decía, oye, ¿es en serio que ustedes tienen un grupo terrorista que se llama el Cuartel de las Feas? Y que tiene otro que se llaman no sé si son los del Bolón o de alguna cosa así, tienen algún nombre referido a algún plato de comida, pero una cosa no tiene mucho sentido. Pero independientemente, insisto, de que se haya definido como grupos terroristas, de grupos que no son terroristas, y que se haya definido como guerra interna a un estado que no es de guerra interna, el problema es que las medidas que se han tomado no han dado el resultado que se esperaba. Y esto, pues, obviamente le empieza a pasar factura al gobierno, porque en el campo de la percepción ciudadana y en el campo de la perspectiva electoral.
en un momento bastante complicado, porque recordemos que en este mes se va a dar la consulta popular también, en donde obviamente el gobierno aspira a tener más del 50% de adscripción popular a sus preguntas. Entonces, yo creo que ha habido un descenso pronunciado en lo político de parte del gobierno, que además, para lo que todos estamos claros que sí ha sido muy efectivo el Plan Fénix, es como plan tributario, porque ya nos van pasando 5 leyes económicas urgentes, una peor que la otra, hay que decirlo. Ha sido el pretexto perfecto para subir impuestos, a la par que el primer proyecto de ley exoneraba del pago de intereses y multas a los grandes deudores tributarios, lo cual tampoco es muy coherente. Y bueno, pues resulta que tenemos el IVA más alto de la historia. Resulta que en materia de trabajo se ha perdido miles de plazas de trabajo si comparamos febrero de 2024 con febrero de 2023. Resulta que tenemos la menor inversión extranjera en los últimos 18 años. Es decir, tanto económicamente como en materia de seguridad ciudadana, los resultados son negativos, digamos así, son muy pobres, y obviamente esto pasa factura políticamente. Que un gobierno puede haber tenido un repunte de popularidad en sus 3-4 primeros meses de ejercicio, bueno, también pasó con Lazo. O sea, recordemos que luego del proceso de vacunación que él aplicó y que fue bastante exitoso, tuvo un pico de popularidad importantísimo que luego tuvo asimismo un descenso muy pronunciado y muy rápido. Y yo creo que un poco estamos viendo eso, ¿no? Porque no se le puede meter la mano al bolsillo a la gente, no se le puede empobrecer. Además, se está consultando la precarización laboral, se está planteando una reforma a la seguridad social en donde todo el peso se carga en los hombros de los afiliados y a la vez llegar, sonreír y decir, mira, esto es por tu bien. Eso es un poco difícil de vender políticamente. Y yo creo que lo que estamos viendo es justamente un paso de factura en lo político de las medidas que ha tomado y de los pocos resultados que, insisto, se ha obtenido en materia de seguridad ciudadana. Ramiro, ¿tú ves en peligro la consulta popular? ¿Crees que pueda perjudicarse el sí y pueda el no subir? Te pregunto. Bueno, yo aspiro que el gobierno alcance con el fuelle necesario para tener algo más del 50% hasta fin de mes, porque sería terrible, o sea, y sería muy complicado que gane el no, porque además tanto Lazo como Noboa han cometido, desde mi punto de vista, el error de plantear consultas populares no por las preguntas en sí, sino como una suerte de plebiscito de su gestión. Es decir, quiero hacer una consulta popular para que la gente se pronuncie a mi favor y de esa manera solidificar mi estructura política. Lo hizo Lazo, le salió la bigotera al revés, y eso más bien generó que inmediatamente se dé paso a su enjuiciamiento político con los resultados que todos conocemos. Hoy por hoy me parece que Noboa pues, se mareó un poco con sus cifras iniciales de aprobación, que fueron altísimas. Resulta que creo que después de Bukele era el presidente más popular de toda la región. Y claro, creo que esto un poco le sacó de realidad, no tuvo el polo a tierra necesario, y claro, porque uno dice, solamente confiando en una altísima popularidad se puede cometer la ingenuidad de, antes de una consulta popular, mandarse medidas económicas claramente antipopulares. Es decir, él está pidiendo que voten sí a sus políticas a la gente a la que le acaba de subir el IVA, a la que le sube los combustibles, a la que le precariza laboralmente, es decir, a la que le está haciendo todo aquello que en campaña dijo que no iba a hacer. Doctor, buenos días, Javier Segarra le saluda. Pero Javier, ¿cómo le va? En todo caso, quizás esta aceptación que tiene el presidente de la República le ha permitido generar esta situación de la que usted está señalando, pero podría generarse una situación no tan favorable para la consulta popular, es lo que más o menos podríamos visualizar de aquí al 21 de abril. Mire, yo insisto, aspiro que la popularidad le alcance
una popularidad que además ha estado sustentada en la simbología mediática, digamos, es decir, estrategias de comunicación. Se ha utilizado mucho la imagen de la primera dama, por ejemplo, como una especie de cenicienta que se convirtió en princesa y que ahora es una historia de éxito millennial, ¿no? Uh-huh. Igual un presidente creo que el más joven que hemos tenido en la historia, y claro, con muchas simpatías dentro del sector de la juventud. El problema es que una popularidad que no está basada en resultados es efímera. Y cuando los resultados son negativos, claramente negativos, porque, ojo, Bukele no es ni remotamente santo de mi devoción. A mí me parece que las cosas que está haciendo él no son recomendables ni deberían repetirse en ningún país. Pero hay que reconocer que ha generado resultados tangibles. Ahora vemos que Bukele, por ejemplo, que aparecía siempre como un candidato de la extrema derecha salvadoreña, ahora ha dado un giro de 180 grados en su discurso hacia la izquierda. Y ha dicho que es necesario una repartición equitativa del ingreso, de la riqueza, que es necesario generar medidas populares de inclusión social. Eso no lo escuchamos al presidente de acá, pero nunca. Jamás ha hablado de inclusión. Y cuando lo hizo en campaña fueron propuestas huecas, que a la final, claro, no se puede hablar de inclusión y luego precarizar laboralmente, no se puede hablar de inclusión y luego afectar a los grupos menos favorecidos a través de más impuestos indirectos, que no hacen relación a los ingresos, es decir, el 15% lo paga el pobre y el rico, y obviamente al que más le afecta es al pobre. En el tema de lo que se investiga en Purga y Metástasis, el trabajo de las Fuerzas Armadas, de la policía, no son elementos que permitan de alguna u otra manera que la población en la consulta popular se vea mucho más inclinada al actual mandatario. Mire, yo creo que ahí, por ejemplo, la ciudadanía identifica Purga y Metástasis como una gestión no de gobierno, sino de fiscalía, fundamentalmente, y que lo es además. No es que se ve que Metástasis y Purga hayan sido resultados del Plan Fénix, pero de ninguna manera. Es decir, Metástasis es el resultado de que se consiguieron el celular del narcotraficante Norero. Y luego, claro, en ese celular buscaban cobre y encontraron oro. Y resulta que ha habido una señora que era la gestora de todo en la Corte Provincial del Guayas, esta señora Mayra Salazar, que nadie, bueno, al menos yo, por ejemplo, no le tenía ni siquiera en radar, no sabía ni siquiera que existía. Y resulta que ella ha sido el factotum de la criminalidad organizada, porque les conseguía todo. Querían meter armas a las cárceles, yo puedo. Querían entrar, inclusive llegó al punto de planificar con un juez de la Corte Provincial en entrar al negocio directamente del narcotráfico. La superpoderosa. Que ella tiene un amigo, que tiene la avioneta, que tiene el piloto que era de Correa. El papá, el juez, la prima, la amiga, el amigo, el cuñado. Todo el mundo, porque además esto se ha convertido en una especie de series de Netflix sucesivas, ¿no? Claro. O sea, primero era una especie de El Señor de los Cielos o el patrón, digamos, el patrón Norero. Después ahora se ha convertido en el cartel de los sapos, porque todo el mundo quiere delatar. Se ha convertido en una especie de Yo Me Llame o algún reality de estos de canto, porque todo el mundo está cantando, pero de una maravilla. Claro. Hoy podríamos tener el inicio de otra serie que se llame Las Muñecas de la Mafia, porque parece que también han estado involucradas ahí algunos de los talentos de televisión. Claro. y de farándula. Bueno, es decir, es como una especie de series del narco combinadas, en lo que se ha convertido este tema de Metástasis y Purga, y donde Fiscalía, creo yo, está encontrando cosas que no se imaginaba encontrar. Es decir, creo que ni por acá se le ocurrió a la fiscal general que iba a ser más importante posiblemente el teléfono de Mayra Salazar que el de Norero. Porque Norero habla de sus actividades delictivas y las de su grupo. Claro. Mayra Salazar habla de las actividades delictivas de Norero, de Muentes, de todo el mundo, porque además ha estado al servicio de todo el mundo. Cualquier cosita que uno quería en la Corte Provincial, evidentemente había que pasar por la señora Salazar. Y ahora hay que ver qué tiene pues esa libretita, la de la señorita o señora Jaume, ¿no? Que dicen que... Veamos ahora con qué nos sale la señora Jaume, que ya anteriormente dijo que
que tenía los datos, que su ex marido que tenía unos contactos muy complejos y que ella temía hasta por su vida. Ahora está llamada a testificar, pero ya con una libreta de por medio, en donde le va a decir, vea, primera pregunta, ¿usted entregó o no entregó esta? ¿En qué condiciones lo hizo? ¿Y qué es lo que tiene aquí? Y por ahí vi que un periodista que dice haber tenido acceso a esa libreta decía que más que nombres, ahí lo que tenían son los códigos bancarios de las transferencias internacionales que hacían. Es decir, aquí podemos encontrarnos metástasis 35, purgas 57, porque en esto vamos a tener... Esto es como esas películas que tienen una cantidad de secuelas, pues sí. Así vamos a tener esto, porque cada vez vemos que aparecen nuevos temas. Como la serie La Piloto, 4, 6 o 8 temporadas, 19,000 capítulos. Claro, Andrea González va a continuar rápido, con el esto diálogo, va a ser rápido, mi querido curioso, doctor, pero eso solo tienen 13 o 14, porque aquí vamos a tener para metástasis 50. Andrea González continúa con el diálogo, doctor. Sí, yo lo veo así como la Rosa de Guadalupe, número 349 también, porque realmente hay de todo, como dice aquí. Ramiro, yo te pregunto algo, ¿tú crees que el tema de las olas de violencia, cada vez que se revelan, pasó cuando Fernando Villavicencio revelaba lo de los sobornos, pasó con la computadora de Glass, orquestados por quién? ¿Quién tiene acceso a poder levantar la violencia de las cárceles según su conveniencia? Bueno, evidentemente los grupos de criminalidad organizada que están a cargo de las cárceles. Una de las cosas que estamos viendo es que nuevamente las cárceles vuelven a poder de los grupos de criminalidad organizada. Es decir, el momento en que salga el último militar de las cárceles, volverán otra vez lobos, pichoneros y tiguerones a controlar las cárceles que estaban bajo su poder. Así de sencillo. Entonces, claro, obviamente en este punto les interesa generar un clima de violencia, porque esa violencia es leída por la ciudadanía como un fracaso de gobierno. Este fin de semana ha sido un fin de semana muy duro para el gobierno. Terrible. ¿Cómo explicar que estamos en estado de excepción, en conmoción armada interna, y que se produzcan 5 masacres en 2 días? Desmanes dentro de la PENI, como le decimos acá, del litoral, y obviamente masacres que se denotan que quieren crear terrorismo. Claro, es decir, de alguna manera lo que nos está mostrando la criminalidad organizada es que el gobierno no tiene el control, ni de cárceles, ni de calles, ni de ciudades. Lo que nos están mostrando ellos, o nos están tratando de mostrar, es que son ellos los que tienen el control. Y por supuesto, esto es terrible en lo político para el gobierno, y esto le va a pasar factura. Por eso yo aspiro que en estas 3 semanas pues puedan generar medidas adecuadas de seguridad, de manera que puedan paliar el asunto, porque de lo contrario se les va a complicar inclusive la consulta. Así es, porque también notamos todo el poder que tienen para hacer campañas, ingresando justamente dinero de quienes no quieren ser extraditados. Dentro del caso de Metástasis, escuchamos las declaraciones de Marcel Lazo, si mal no recuerdo, que habla de haber escuchado de una posible entrega de $20,000 por parte de Norero al asambleísta Ronnie Aliaga en esos momentos para que inicie el tema de una campaña específicamente contra la pregunta de la extradición. ¿Tú crees que vamos a repetir el mismo panorama para esta consulta popular en el tema puntual de la extradición? Mira, Andrea, si hay algún tema que realmente pone a temblar, sobre todo a los narcotraficantes y a los grupos de criminalidad organizada, es la extradición. Y claro, hablamos de cifras menores, porque 20,000, 30,000 que le han pagado, no, ¿cuántos cientos de miles de dólares, cuántos millones habrán gastado en diferentes ámbitos para plantear el no como opción en la consulta de Lazo? Y ahora, obviamente, bueno, hoy por hoy están un poco más golpeados, les resulta mucho más difícil, pero por acción de la Fiscalía están mucho más golpeados. Ya no tienen la capacidad operativa que tenían hace un año, por ejemplo, con Wilman Terán en el Consejo de la Judicatura, que era igual el gestor de todas estas sentencias corruptas, o el que permitía que todas estas sentencias corruptas, no solo en Guayas, en Manabí, en El Oro, en Los Ríos, en Esmeraldas, se dé a favor de la criminalidad organizada. Entonces, claro, hoy tienen un Consejo de la Judicatura diferente. No, hace un año estaban queriendo bajarse a la fiscal. O sea, recordemos que Wilman Terán llegó al punto de convocar a una sesión del Consejo de la Judicatura para suspender a la fiscal general. Recordemos que el Consejo de Participación Ciudadana quiso también en su momento bajarse a la fiscal general, y como no pudo con la fiscal general, quiso ir por la Corte Constitucional.
Y todo eso hace apenas 5 o 6 meses. Es decir, tuvimos una etapa muy compleja. 2023 yo creo que fue el año del narcoestado. Así es. Porque tanto en unas estructuras institucionales como en otras, veíamos que había una actuación coordinada en favor del narcotráfico, en favor del crimen organizado. Y vemos que además, ojo, que teníamos operadores del narco en vicepresidencias de la Asamblea, el señor Ronnie Aliaga. Así es. Pero por favor, ¿de qué estamos hablando? Que orgullosamente decían pertenecer que era el señor a Muentes que se presentaba como uno de los... el señor Muentes que se presentaba como una de las voces directivas del Partido Social Cristiano y que sin duda tuvo un rol protagónico en el juicio político. Así es. Entonces, es claro que independientemente de la percepción que tengamos del gobierno de Lasso, que tampoco es que fue un gobierno exitoso ni mucho menos, pero evidentemente había intereses que iban más allá de lo político y que jugaban dentro del campo del narcotráfico detrás del juicio político de Lasso. Igual, hoy por hoy, con seguridad deben estar desesperados porque no pase el tema de la extradición. Así es, y creo que se viene lo mismo, es ¿no? De nuevo una campaña. Gobierno, el problema es que el gobierno no se ayuda mucho tampoco, porque no hemos visto una campaña sostenida de explicación de las preguntas. Es más, la gente ni siquiera sabe bien cuáles son las preguntas y estamos a 3 semanas. Así es. ¿Verdad? No ha habido una explicación adecuada de cuáles son, qué es lo positivo, cuál es la bondad de las preguntas. Se lo ha planteado todo desde, o sea, en otras palabras, si votas sí, votas por Lavín y por mí. O sea, un poco así más o menos. Entonces, y repites el mismo error que ya cometimos con Lasso de dejar que ellos lleguen primero a aquellas poblaciones sensibles, que obviamente, y en general, Ramiro, no sé, corrígeme si me equivoco, hasta para aquellos que tenemos un título profesional es difícil y se toma un tiempo leer cada una de las preguntas con el detenimiento que tienes que tener. Si no hay reglamento, luego tienen que ir a la asamblea para que se haga reglamento. Es un tema complejo que sí está en manos de quien propone esclarecerlo. Mi opinión personal es que a pesar de los esfuerzos que se hizo en el gobierno de Lasso para esclarecer cuál era la importancia de, por ejemplo, tener un trabajo en conjunto con otros países para extraditar a los líderes del narcotráfico, fue mucho más fuerte el ingreso de dinero para la campaña del no. Ramiro, te quiero hacer la última pregunta para darle paso a Jaime, que creo que está conectado. ¿Qué crees que nos quisieron decir con esta imagen tan fuerte? Porque esa es la palabra para describirlo, de Wilman Terán esposado, agarrado a la mano con el invisible, quien fue aparentemente el autor material, entre comillas, del asesinato de Fernando Villavicencio. ¿Qué nos quieren decir con esto? Bueno, lo que entiendo yo que el mensaje es vamos a actuar con firmeza independientemente de quién se trate, ¿no? Entiendo que el traslado del señor Wilman Terán se refiere o tiene que ver con las amenazas que han recibido algunos testigos y cooperadores. Así que creo que por ahí va la cosa, pero claro, la imagen es muy fuerte, imagínense, es decir, es una imagen que nos debería llenar de vergüenza a todos, porque más allá de quién sea el señor Wilman Terán, fue el presidente del Consejo de la Judicatura, y uno dice, en esas manos estuvo la justicia del Ecuador. Es decir, el señor que está esposado, abrazado del invisible, es quien manejó durante 10 meses la administración de justicia en el país, nada más ni nada menos. Así es. Ramiro, muchísimas gracias. Le cedo el paso a Jaime y bueno, ojalá nos podamos ver pronto para tomarnos un cafecito y conversar con más calma. Con todo gusto. Gracias, Andrea. Un saludo para todos. Buenos días con todos mis compañeros en cabina. Ramiro, te escucho con mucha atención y la verdad es que me preocupan. Así como está tu posición, hay de muchas personas en el Ecuador que dicen lo mismo. Y es atacar al gobierno porque no se logra nada o porque se repite lo mismo. ¿Cuál es la solución? Porque entonces, inclusive por ahí escuché que la ley marcial sería una opción para lograr justamente cambiar todo, porque todo está podrido, todo está mal. Entonces, la única manera es tomar las riendas, decretar una ley marcial, porque lo que tú planteabas antes de coger a los individuos delincuentes y reformarlos va a estar complicado en un tiempo corto. Hay que tomar decisiones muy firmes y de digamos, de control inmediato, porque lo contrario, créeme que esto se nos va a ir de las manos. Y no entiendo, y te soy honesto, la posición. ¿Cuál sería la solución para ti en este caso? Porque efectivamente no la veo. Mira, Jaime, a ver, lo primero es que no existe la solución porque el problema de la inseguridad ciudadana es un problema multifactorial. Es un problema que obedece a una serie de factores. Entonces, hay algunos que son fundamentales.
Uno, la confianza en la administración de justicia. Ese es un tema fundamental. ¿Qué ha hecho el gobierno? Le redujo el presupuesto a la administración de justicia. Acá tú acabas de utilizar un verbo que me parece bastante fuerte, atacar al gobierno. Yo creo que yo no estoy atacando al gobierno, solo estoy pidiendo que no mienta. Lo que pasa es que estamos en un país del todo y nada, ¿no? Entonces, si tú criticas al gobierno, entonces eres un opositor, eres un enemigo y estás del lado del narco o estás del lado del correísmo. No, y así no funciona. No. Así no funciona. Pero tú no puedes, Jaime, llegar al gobierno diciendo, no voy a explotar el Yasuní y luego pedir que se explote el Yasuní. No puedes llegar al gobierno diciendo, no voy a subir impuestos y luego subir impuestos. De hecho, él le acusaba a Luisa González de que iba a subir al 14, él subió al 15. No puedes decir, no voy a tocar la seguridad social y proponer una modificación de la seguridad social totalmente lesiva para los abogados, para los afiliados. No puedes decir, voy a llegar al gobierno y voy a proteger los derechos de los trabajadores y lo primero que se te ocurre hacer es proponer precarización de los trabajadores. No puedes decir, voy a llegar al gobierno y no voy a proteger a los grupos económicos a los que yo represento, y resulta que se manda un primer proyecto de ley en donde el gran beneficiario fue su propio grupo económico. Entonces, esas cosas no las puedes hacer, Jaime, por mínima coherencia, no importa si eres de izquierdas o de derechas. No puedes llegar mintiendo así. Entiendo que tu posición es no puede mentir el gobierno, pero más allá de eso, te digo una cosa, o sea, ya quien esté en gobierno es el señor Noboa en estos momentos, es que hay que ver la manera de salir todos juntos, o sea, es lo que creo, al menos desde el punto de vista neutral. No estoy diciendo ni a favor ni en contra del señor Noboa, ni del gobierno, pero el que se siente en Carondelet tiene estos problemas. Es decir, el tema económico, porque efectivamente... Va a tener el problema económico, va a tener el problema de seguridad. Todo lo que prometió no lo va a poder cumplir. No lo va a poder cumplir. Los problemas, mira, no, espérate un ratito. Los problemas son los mismos. La diferencia del abordaje es lo importante. Si yo tengo un problema de seguridad ciudadana que requiere que básicamente se enfoca en delincuencia cometida por los sectores socioeconómicos más subalternos, fundamentalmente. Entonces, yo tengo dos visiones desde las que puedo abordar esto. El de la represión, que es el que ha escogido el señor Noboa y que realmente no ha dado resultados, o el de la inclusión social, que es mucho más caro, que requiere un diferente manejo económico, que requiere sentarse con los multilaterales y decir, ¿saben qué? No voy a poder pagar esto porque si pago esto voy a tener que descuidar estos sectores sociales y voy a tener un problemón. Entonces, claro, porque se fueron por la más fácil. Utilicemos los recursos para pagar deuda externa porque en eso sí estamos cumplidísimos. No hemos fallado $1 un día, cumplidísimos. Claro, pero si yo escojo pagar al FMI y no pagar a los proveedores del IES, y no pagar a los proveedores de hospitales, y no pagar a León Becerra 10 meses los sueldos de los profesionales que están ahí. Entonces, evidentemente, estoy privilegiando una cosa sobre otra. Entonces, no puede, claro, a ver, ¿qué es lo que voy a privilegiar? O sea, ¿pago a los médicos o pago deuda externa? Listo, entonces, si voy a pagar a los médicos, no voy a poder pagar deuda externa, tengo que renegociar. Punto, dedíquese a eso. Pero si en lugar de eso se dedica al pago de deuda externa y deja a los pacientes oncológicos a descubierto, entonces, obviamente, y todavía quiere que le aplaudan, es complicado. Es decir, los problemas son los mismos. La diferencia es el enfoque que el que se siente en Carondelet tenga a la hora de ejercer gobierno. Y claro, el problema grave, Jaime, es que el enfoque de Noboa en campaña era uno y ya en Carondelet es exactamente lo contrario. Pero no solamente Noboa, esos son todos los políticos, desde Guillermo Lazo, Noboa, y todos los que han pasado por ahí, todos te prometen y el pueblo se engaña por una promesa, votan y dan totalmente lo contrario de lo que dijeron. O sea, bueno, eso es más. Por eso, Jaime, cuando la gente se desencanta del gobierno, le vota en contra. Y eso ya le pasó a Lazo. Y eso le está pasando a Noboa. Esa es la pregunta. ¿El Ecuador qué saca con todo eso, Ramiro? Porque la verdad es que está bien, entiendo y lo respeto, y no estoy en contra. Estoy diciendo, ¿qué sacamos con esta pelea insulsa? Porque no hay nada que hacer. O sea, tenemos a los delincuentes en la calle y nos estamos muriendo. No tenemos medicinas, no tenemos educación, no tenemos nada. ¿Cómo hacemos para arreglar el país? O sea, esa es la pregunta que te hago ya desde como ecuatoriano, porque más allá de que tengas todas las críticas respetables, obviamente,
te pregunto, ¿cuál sería la solución? Porque más allá de criticar, atacar, comentar, opinar, tenemos que buscar algo para salir, si no nos vamos a quedar en el hoyo. Pregunto. Mira, Jaime, yo creo que este gobierno ha logrado, por ejemplo, generar consensos políticos súper importantes. Va 5 proyectos de ley y los 5 los ha pasado. Y es más, lo dice con mucho orgullo Noboa. La pregunta es, ¿hacia dónde van dirigidos esos proyectos de ley? Porque si esos proyectos de ley van dirigidos a generar estructuras lesionantes para los sectores menos favorecidos, no podemos tener la cara dura de luego llegar donde esos sectores menos favorecidos y pedirles el voto. ¿Verdad? Porque es que ese es el problema. Sí, entonces, sí, solución. ¿Perdón? Dime tú una solución rápida, porque ya creo que me quieren atacar. Una solución en 2 palabras. La economía. Se tiene que manejar la economía desde una perspectiva totalmente diferente. Si no existe inversión social. Mira, tú ves ahorita que no hay una escuela, un hospital que se haya iniciado en estos 4 o 5 meses de gobierno. Pero por otro lado, vemos unos mega operativos de seguridad. Operativos de seguridad ciudadana que inclusive son entendidos de manera casi como una agresión por parte de algunos sectores socioeconómicos también. Porque obviamente llegan militares, llegan policías, y no es que llegan a golpear la puerta. No, llegan a maltratar en mucho a esos sectores menos favorecidos, que además son el grueso de los votantes. Entonces, si queremos que el grueso de los votantes, que pertenece a la clase socioeconómica más subalterna, se matricule en un proyecto político, tenemos que demostrar que ese proyecto político es adecuado para esos sectores y no solamente para los sectores de arriba, porque obviamente desde nuestros privilegios es muy fácil decir, bueno, ¿qué sacamos hablando mal del gobierno o votando en contra del gobierno si a la final quienes están en contra del gobierno son el narcotráfico? Y no. Ahora, un ratito, el gobierno se ha aliado políticamente con los gestores políticos del narcotráfico también, y eso hay que decirlo. Entonces, no se puede estar en misa y repicando, Jaime. Entonces, ellos, ¿qué es lo que? Ellos, claro, mantienen un discurso, vamos contra el narco, pero por otro lado resulta que votan con el correísmo, que evidentemente tiene relaciones con la criminalidad organizada muy, muy estrechas. Entonces, perfecto. Ahí es que tienes la sensación de que nos está mintiendo por todo lado. Está bien, Ramiro, respeto mucho tu criterio. Un placer haberte podido preguntar con frontalidad. Y pues obviamente... Con todo gusto, Jaime. Adelante, Eduardo. Agradecerte, mi querido Ramiro, la amabilidad y la gentileza, le agradezco, querido hermano, y seguiremos conversando. Gracias por concurrir y estar aquí en I99. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo para todos. Lo mismo. Un abrazo, cuídate, Ramiro. Bye, bye. Muy bien. Pagamos corte comercial. Andrea ya se despide, todavía se queda un ratito más.